Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero saludar a nuestros invitados, al ministro, al presidente del Colegio de Profesores, al alcalde y a la agrupación No a la Vuelta a Clases. Quiero también saludar a los gremios que hasta ahora están siguiendo esta transmisión, a EBEP, a Junge, a BTF, a los sindicatos de Integra, Confemuch y CONAECH. Mire, nadie discute la diferencia ni la importancia de la educación presencial. Por el contrario, se reconoce el aumento de la brecha educativa que la educación a distancia puede tener para los más pobres. Y se ha instado y urgido a las autoridades para disponer medidas que vayan a disminuir o al menos evitar la profundización de la brecha. Y acá mi primera consulta, tal como lo dijo la apoderada Ana Arce. Quiero preguntarle al ministro cuántos computadores adicionales han entregado o entregarán el año 2020, adicionales a los que ya venían entregando históricamente. Cuando el ministro señala que esto ha sido coordinado con salud, yo quiero preguntarle al ministro, el Departamento de Acción Sanitario, que es la que a través de la unidad de establecimientos educativos debiera hacer esta revisión, solo en la región metropolitana tiene 14 funcionarios, de los cuales 12 actualmente se encuentran con licencia médica, y esos dos funcionarios que quedan trabajando debieran hacer la revisión para 7.000 establecimientos entre salas cunas, jardines infantiles, colegios, liceos, instituciones de educación superior. Entonces, me gustaría también pedirle al ministro de Educación, como él ha señalado, que se ha coordinado con las autoridades sanitarias, que nos traiga el reporte por cada una de las regiones, cómo es la relación entre el número de funcionarios del Departamento de Acción Sanitaria y los establecimientos educacionales que existen en esos territorios. El rechazo a un regreso apresurado a clases presenciales está dado, presidente, por las ausencias de certezas sanitarias que permitan a las madres, padres y apoderados estar seguros, no solo respecto de la salud de sus hijos, sino también de todo el grupo familiar, por lo que puede significar un aumento de contagio a través de los propios niños y niñas. Entonces quiero hacer eh, algunas preguntas respecto al tema de seguridad. ¿Cuáles son las condiciones sanitarias que se establecen para determinar lo que se entiende por seguro? ¿Ah? No me diga el alcohol gel, no. ¿Cuáles son esas condiciones sanitarias? Con, por escrito que las pueda expresar el ministro. ¿Qué recursos están asociados para los establecimientos públicos, de manera que puedan cumplir las condiciones sanitarias, distanciamiento en la sala, sanitización, baños? ¿Qué estudios han realizado y qué medidas se han pensado para el transporte público? Porque aquí es importante señalarle al ministro que no todos se movilizan en los furgones escolares. Entonces ya eso es vivir una realidad paralela si cree que todos andan en furgones escolares. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se han realizado para el transporte público en el que se tienen que desplazar una cantidad muy importante de estudiantes? ¿Cuál es la opinión de profesionales respecto al comportamiento de niños y niñas para el cumplimiento del distanciamiento físico que se va a requerir de parte de ellos? El ministro señaló un segundo principio que tenía que ver con la gradualidad. Me gustaría preguntarle al ministro, ¿cuál es la gradualidad que se propone? Si hay diferencia entre tipos de establecimientos, grandes, pequeños, medianos. ¿Qué diferencia hay entre comunas? Por ejemplo, en aquellas en que el transporte es necesariamente a través de colectivos, como ocurre acá en la ciudad de Vallenar o en la ciudad de Copiapó. De acuerdo a la gradualidad, ¿cuál es el deadline o la fecha de corte a partir de la cual no podría haber retorno presencial? Me imagino yo que eso también está definido y me gustaría que el ministro lo transparentara. Y respecto de la voluntariedad, que es otro de los principios que el ministro ha dicho, cuando dice, no, pero mire, esto es voluntario. ¿Qué se entiende por voluntario para los establecimientos? ¿Qué se entiende por voluntario para los sostenedores? ¿Qué se entiende por voluntario para los padres y estudiantes? Lo pregunto porque el ministro a continuación de la voluntariedad dijo, vamos a ingresar un proyecto de ley porque hemos estado pagando la subvención. Entonces, pareciera que aquí el ministro, no quiero, a lo mejor estoy anticipando erradamente, en que el ministro va a decir, mire, es voluntario, pero los que no vayan no van a tener subvención. Entonces, eso es una forma de establecer una amenaza bien inaceptable en estos tiempos, pero prefiero que el ministro lo diga por escrito claramente, qué se entiende por voluntario para el establecimiento, para los sostenedores, para los padres y para los estudiantes. Es decir, aquel estudiante que por condiciones de salud no puede ir, va a ser igual promovido, a pesar de que no le puedan colocar calificaciones porque no existe un reglamento de evaluación debidamente establecido para esa causa. ¿Qué sucederá con las comunas que resolvieron que no van a retornar a clases presenciales en el año 2020? Ya hemos escuchado alcaldes que frente a estas incertezas por parte del ministerio ya han definido que no van a retornar a clases durante el año 2020. ¿Hay diferencias? Mi próxima pregunta, presidente, ¿hay diferencia en la voluntariedad entre establecimientos
municipales, particulares subvencionados, particulares pagados y aquellos que hoy día están administrados por los SLEP. Si hay diferencia en esta voluntariedad, si el director del SLEP acá en el Huasco va a poder tomar esta decisión concordada, tal como dice el informe de la ONU. Me alegro que ahora haya incorporado otro elemento. Le faltó eso sí el del presupuesto, ministro, que también está en el informe de la ONU, pero el informe de la ONU dice que esto tiene que ser muy dialogado con los progenitores, y como aquí se ha señalado, y con los trabajadores de la educación, y como aquí lo han señalado organizaciones de padres y el propio colegio de profesores, que el diálogo no es la cultura que está más a la vista en este gobierno y también en el ministerio. ¿Van a existir sanciones a la voluntariedad? En el caso de los establecimientos que voluntariamente digan que no van a iniciar a retornar clases presenciales, ¿va a haber sanciones respecto de la subvención? Y en el caso de los estudiantes, ¿qué pasará con la promoción de curso? Y finalmente, una consulta para el alcalde de Isla de Pascua. Cuando el municipio decidió el retorno a clases, ¿cuál era el nivel de contagios que tenía la comuna? Te lo quiero preguntar porque en mayo los contagios eran menores a 500 en el continente, y se desistió de la medida del retorno acá en el continente, y eran menos de 500 contagios diarios. Hoy día tenemos más de 2.000 contagios diarios. Solo en Copiapó hoy día, que está en cuarentena, hace ya más de 10 días, solo en Copiapó hoy día se anunciaron 250 contagios para esa comuna. Entonces me gustaría saber, como se pone de ejemplo a Isla de Pascua, cuánto era el nivel de contagios cuando Isla de Pascua abrió las puertas a los estudiantes y a los trabajadores de la educación. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Sí, ofrecía la palabra, senador García, senador Montes. ¿No? ¿No? Bueno, entonces voy a tomarme yo 3 minutos. Yo también, presidente. Carlos, tiene la palabra, senador Montes.